Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones de clase del área de Teoría de la Educación 1 y en la presente semana vamos a seguir compartiendo una serie de temas que son muy importantes para trabajar lo que es la teoría de la educación. En la clase anterior ya has trabajado lo correspondiente a lo que son los modelos, ¿sí? Te ha quedado muy claro de que existen dentro del campo de las ciencias diferentes formas de realizar lo que es el avance de las ciencias. Y una de las formas que se emplean son los denominados modelos. En esta semana vamos a tratar un tema muy importante que también está concatenado con los temas de las semanas anteriores y que de alguna u otra manera cuando tú ingreses ya al estudio de lo que van a ser las teorías de la educación, vas a ver que todo lo estudiado es de especial relevancia. Bien, para la presente semana vamos a desarrollar un tema que casi siempre lo has escuchado y que tiene incidencia en el quehacer educativo también. Pero lo que vamos a estudiar se desprende también, al igual que todo lo que estamos trabajando anteriormente, como son los modelos, lo que son las teorías, guardan relación con lo que es el campo de las ciencias. Esta semana vamos a hablar de un tema muy importante que se refiere a conceptos, teorías, metodologías que están dentro de eh, determinados, determinadas formas de enfocar un campo del saber humano. Y es el equivalente así como a un prototipo, tiene que ver con el campo de la investigación científica. Se habla de que existen, referente a esto, su incidencia en lo cuantitativo, en lo cualitativo en cuanto a investigación se refiere. Y eso está muy relacionado a la teoría de la educación. ¿A qué cosa nos estaremos refiriendo? ¿A qué cosa será lo que vamos a trabajar en la presente semana? Y que esto nosotros lo tomamos los educadores también en cuenta para poder aplicarlo al quehacer educativo. A ver, ¿qué cosa, qué idea tendrán ustedes acerca del tema que vamos a trabajar en la presente semana? Seguramente estarás pensando en lo que es eh, las maneras de hacer las cosas, las formas que tienen los maestros de desarrollar sus sesiones de clase, la manera que tienen las ciencias, tanto naturales como sociales, de llevar a cabo sus investigaciones. También seguramente alguno de ustedes estará pensando, si es que ha seguido el sílabo, en lo que es el tema de la semana 5. Sí, exactamente. Nos referimos a lo que son los paradigmas. El, el logro de aprendizaje para la presente semana es que tú internalices en tu esquema cognitivo a qué nos referimos cuando estamos hablando sobre paradigmas. ¿Qué definiciones podemos tener de este? A su vez, ¿cuál será la importancia de esto? En esta clase también vamos a ver qué diferencias hay entre el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo de lo que es las ciencias.
Y también vamos a ingresar de una manera bastante sucinta a lo que son los paradigmas educativos. Casualmente, a partir del material que se ha colocado en el aula virtual, el material de diapositivas que estoy ubicando para la semana presente y algo de esta clase, de lo que te voy a compartir, vas a tener que tomarlo en cuenta para cumplir con la tarea académica de la presente semana. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a ingresar entonces a ver qué es lo que son los paradigmas. ¿Sí? Y para eso quiero compartir el siguiente material de trabajo con tu digna persona. Bien, entonces los paradigmas vienen a ser, tal como lo aprecias en esta imagen, algo así como nuevas formas de enfocar la solución a algunos problemas, ¿sí? La manera que tienen las personas de enfocar cuál es la solución a un problema. Pero también, de acuerdo a esta imagen que tienes acá, te puedes dar cuenta que cambiar de paradigma es bastante complejo, ¿sí? Hay una serie de posiciones personales, de grupo, que a veces no te permiten tomar en cuenta lo que otras personas te pueden sugerir para solucionar una necesidad, ¿eh? Y en esta figura, en esta imagen, te darás cuenta muy claro qué es lo que plantea este señor para que estos puedan resolver su problema de transporte. Pero estos están tan encasillados que piensan que con las ruedas cuadradas pueden avanzar dejando de lado el nuevo paradigma para poder transportarse, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar estableciendo qué cosa es un paradigma. Y un paradigma, aquí vamos a compartir varias definiciones para que tú luego de eso puedas tomar alguna de ellas y adaptarla a tu propia manera de pensar en el informe que más adelante vas a hacer. Entonces, un paradigma vienen a ser las diferentes concepciones. Vienen a ser las diferentes concepciones, costumbres y tradiciones que constituyen las reglas de juego que orientan una labor investigadora. Eso lo dijo este autor en el año 1988. Pero también hay otra definición que me parece muy importante. Se dice que un paradigma viene a ser el marco de referencia ideológico o contexto conceptual que utilizamos para interpretar una realidad. ¿Sí? ¿Quién dijo esto? Gento en el año 1995. Entonces, tratando de abreviar esta presentación, esta primera diapositiva, podemos decir que cada uno de nosotros, cada una de las personas tenemos concepciones, costumbres para poder hacer trabajos de investigación, pero también eh, hacemos uso de una posición teórica para poder interpretar una realidad, es decir, de un conjunto de teorías para poder llevar a cabo el estudio de una realidad. Y todo eso está internalizado en nuestro esquema mental. Eso que tenemos nosotros, esas concepciones, costumbres, tradiciones, ese contexto conceptual que lo tenemos en nuestros esquemas cognitivos, es lo que, de acuerdo a estos estudiosos, se constituye en un paradigma, ¿sí? Por eso vamos a ver más adelante que hay tipos de paradigmas, ¿no? Hay un paradigma cuantitativo, un paradigma cualitativo en el campo de la investigación. Y son los enfoques que tenemos nosotros en cada uno de esos paradigmas existentes. ¿Qué más tenemos acá? Otras ideas sobre lo que es paradigma. Dice,
Paradigma es la manera básica de percibir, de pensar, de valorar y hacer cosas asociadas con una visión particular de la realidad. Miren ustedes qué interesante. Paradigma es la manera básica de percibir, pensar, valorar y hacer cosas asociadas con una visión particular de la realidad. ¿Eso quién lo ha dicho? Hartman. Y esto es muy interesante porque tiene que ver, por ejemplo, con la forma de trabajar que tenemos nosotros, ¿sí? La forma de percibir, o sea, de sentir qué es lo que necesitan nuestros estudiantes, de pensar eso de una manera bastante reflexiva, de valorar lo que puedo hacer para poder lograr aprendizajes, por ejemplo. Y luego de eso, de hacer las cosas, en nuestro caso, en brindar educación en los niveles que estamos trabajando. Entonces, cada uno de nosotros también se puede convertir en un paradigma. ¿Qué otra cosa más tenemos sobre paradigma? Marilyn Ferguson hace referencia que es un marco de pensamiento, es un esquema para entender y explicar ciertos aspectos de la realidad. O sea, es la forma en que tú ves la realidad, esa manera de pensar, ese esquema mental que tú tienes y que con eso tú tratas de entender y explicar ciertos aspectos de la realidad, eso también es un paradigma. Y así cada uno de nosotros genera un paradigma para determinados contextos, realidades, porque todas las realidades no son iguales. Por otro lado tenemos a Joel Barker. ¿Él qué cosa nos dice? Que es un conjunto de reglas que definen límites y establecen lo debido para tener éxito dentro de esos límites. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para determinada situación, para determinada problemática, dentro de lo que es un paradigma se establecen reglas de dónde se parte y hasta dónde se puede llegar. ¿Eh? Y luego de eso se establece qué debemos de hacer uso para tener éxito dentro de esos límites que nos hemos expuesto. A eso también se le llama paradigma según este estudioso. Ahora, debemos de tratar de establecer para qué sirven los paradigmas que se han creado a lo largo de la historia. Y tendríamos que decir que los paradigmas sirven como guía, es decir, se convierten en una especie de un faro que nosotros seguimos para poder ver qué resultados llegamos a una investigación. También todo paradigma desarrolla un esquema aclaratorio y dentro de estos hay determinadas teorías, determinados modelos. Y este esquema aclaratorio, ¿para qué sirve? Para que se puedan resolver los problemas que se han planteado. Es decir, se esquematiza dentro de ese modelo. Primero se hace A, luego se hace B, luego se hace C, luego D y E para llegar a un resultado. Para eso sirve un paradigma. ¿Para qué más sirve? Para establecer criterios para el uso de herramientas apropiadas. ¿eh? Por ejemplo, ustedes en algún momento van a llevar o ya están llevando de repente investigación en sus primeros ciclos de estudio. Pero ustedes saben que al interior de lo que es el campo de la investigación, ustedes pueden hacer investigaciones cuantitativas o cualitativas. Y esas investigaciones responden al paradigma cuantitativo o al paradigma cualitativo. Y todo paradigma tiene metodologías a las cuales recurre. También tiene determinados instrumentos. También hay determinados tipos o formas de recolección de datos. ¿Sí? Entonces, los paradigmas también ayudan con eso, a establecer qué herramientas son las apropiadas para que tú lleves a cabo una investigación. Luego de eso también, todo paradigma tiene una base epistemológica, es decir, se basa en una epistemología. ¿Y qué cosa es la epistemología?
La epistemología es una disciplina filosófica que tiene como objeto de estudio el conocimiento científico. O sea, todo paradigma proporciona un modelo, una epistemología, un cuerpo de conocimientos científicos en las cuales hay principios organizadores para trabajar en tal o cual materia, ¿sí? Entonces nosotros también en el quehacer educativo, por ejemplo, tenemos una epistemología educativa que toma como base las teorías, los modelos, las concepciones epistemológicas, o sea, científicas de lo que es la educación. Entonces, para eso sirven los paradigmas, para guiar, ¿sí? Al señalar un problema y cómo podemos investigar para poder establecer una estructura, ciertos modelos, teorías que nos van a ayudar a resolver el problema presentado, para ver qué herramientas apropiadas debemos utilizar en una investigación, si esta es de repente cuantitativa, cualitativa, de repente mixta o también ahora que se está hablando de investigación holística. Y luego de eso también te proporciona un cuerpo de conocimientos científicos en los cuales tú te puedes apoyar para poder resolver problemas que se te vayan presentando en nuestra existencia, ¿sí? Luego de eso tenemos nosotros esta tablita donde podemos establecer en qué se diferencian los paradigmas cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Por ejemplo, todo paradigma cuantitativo emplea métodos cuantitativos, es decir, que van a terminar necesariamente en números. En cambio, el paradigma cualitativo utiliza métodos cualitativos, es decir, en relación a lo que es la calidad de vida del ser humano, ¿sí? ¿Eh? Las investigaciones cuantitativas y las investigaciones cualitativas. ¿Qué otro aspecto tenemos del paradigma cuantitativo? Busca los hechos o causa de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a lo subjetivo de las personas, de los individuos. En cambio, los paradigmas cualitativos se apoyan en lo que es la conducta humana, en ese fenomenologismo, o sea, esa característica que tiene cada ser humano, que a partir de ello surgen ciertas situaciones que tienen que ser estudiadas. Es decir, se apoya en las cuestiones de repente un poco subjetivas de las personas. El paradigma cuantitativo se apoya en mediciones penetrantes y controladas, es decir, todo en ellos se basa en cifras, en números. En cambio, el paradigma cualitativo se apoya en una observación de lo que es la naturaleza humana y sin ningún tipo de control. Se puede decir que el paradigma cuantitativo es objetivo, en cambio el cualitativo es subjetivo. En el paradigma cuantitativo, el investigador está siempre mirando desde afuera, es decir, aplica los instrumentos, todo, pero no se involucra con los investigados o el objeto de estudio. En cambio, en el paradigma cualitativo, el investigador se introduce a la realidad problemática que desea estudiar, por eso se dice que es próximo a los datos desde las perspectivas desde dentro. En cambio, en la cuantitativa se ven las cosas desde afuera. Otro aspecto del paradigma cuantitativo es que está orientado a la comprobación, a confirmar, a reducir, a trabajar con hipótesis, a trabajar con la deducción. ¿Eh? En cambio, el paradigma cualitativo está orientado a descubrimientos, a explorar, a buscar situaciones que le permitan introducirse aún más en otro tipo de problemas que van surgiendo. Entonces, como pueden ver, cada uno de ellos tiene sus propias características, tanto el paradigma cuantitativo
como el paradigma cualitativo. Eso se va a dar en todos los paradigmas, ¿no? Tienen sus propias peculiaridades, sus propias características. Luego de eso tenemos nosotros otro aspecto importante que nos va a servir en nuestra formación y es lo relacionado al paradigma educativo, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar del paradigma conductista, constructivista, que el aprendizaje es significativo, ¿sí? Todo ello forma parte de lo que se llaman los paradigmas educativos, ¿sí? Entonces, un paradigma educativo es utilizado en la labor de los educadores. El paradigma que use cualquier maestro tiene un impacto en lo que es la manera en que el estudiante va a enfrentar el conocimiento y va a reaccionar ante este, aprendiéndolo o rechazándolo, dependiendo en la forma que es abordado, ¿sí? Por ejemplo, se habla de un paradigma tradicional, ¿sí? En el cual el maestro hacía las veces de solamente enseñar y depositar en los estudiantes todo dato, toda información. Ese paradigma es el paradigma tradicional, pero en la actualidad el paradigma educativo es que los estudiantes ayuden a construir sus aprendizajes, ¿sí? Y se toma mucho en cuenta lo que él puede hacer, ¿sí? Por eso se ve que en el paradigma tradicional había una fórmula que era de estímulo-respuesta. En cambio, en el paradigma moderno actual es estímulo, organismo, respuesta, ¿sí? Entonces, esas son maneras de ver cómo se debe hacer educación. Y lo que tenemos acá es, por ejemplo, un paradigma educativo, pero basado en lo que es la etapa que estamos viviendo, ¿no? Y que este paradigma considera importante el ser, el conocer, el hacer y el convivir. ¿Eh? Y dentro de esto hay una serie de aspectos que se tienen que tomar en cuenta para que se pueda lograr aprendizajes de acuerdo a esta propuesta de un paradigma educativo basado en lo que es la era de Internet. Bien, vamos llegando al final de nuestra clase y para la presente semana vas a tener tú también tu trabajo académico. ¿Y en qué va a consistir? Que elabores un informe crítico sobre los paradigmas educativos a partir del material de lectura. En el material de lectura de esta semana te alcanzo lo que son algunos de los paradigmas educativos que han surgido en los últimos tiempos. Y ahí hay un enfoque en cuanto al estudiante, en cuanto al profesor y otros aspectos más. La idea es que a partir de eso tú saques información y luego más lo que se te ha ubicado en el aula virtual, más lo que estoy compartiendo contigo, elabores un informe crítico sobre eso, sobre lo que son los paradigmas educativos. Recuerda que ese trabajo lo tienes que alcanzar hasta el domingo 24 de este mes, hasta las 12 de la noche. Y ese informe deberá contener al interior en unas 2 hojitas, 2 páginas, lo que es una especie de introducción que puede estar en un párrafo, 2 párrafos. Luego se trata que desarrolles el tema de todo lo que puedas rescatar, le ubiques en esa parte de desarrollo más tu idea original sobre lo que es paradigma. Luego, ese informe crítico también contenga conclusiones y sugerencias. Ojo, que no es que vayas a tener que poner en tu trabajo introducción, desarrollo, conclusiones, sugerencias. No, no, no. La idea es que lo hagas un párrafo o 2 para la introducción, otros 4 para lo que es el desarrollo, uno para lo que es conclusión y otro para lo que son las sugerencias. La idea es que tú construyas, que elabores tu propio enfoque sobre lo que son los paradigmas. ¿Sí? Bueno,
ahí vamos a quedarnos. Muchas gracias por tu participación